Hola Osvaldo. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien. Se habían creado dos universidades en el país, la Universidad de Córdoba, de origen jesuita, que luego fue provincializada y finalmente nacionalizada, y la Universidad de Buenos Aires. La tercera universidad que se crea es la Universidad de La Plata. Sí, Hablemos de los sí, orígenes de la Universidad de La Plata. sí, la Universidad Nacional de La Plata se crea en 1905 por iniciativa del ministro de Instrucción Pública del Gobierno Nacional de Manuel Quintana, en ese momento Joaquín Víctor González. González era un político y jurista riojano que impulsa y diseña un nuevo modelo de universidad. Y este modelo de universidad se lo propone inicialmente al gobernador de la provincia, Marcelino Ugarte, en 1905, y llega a un acuerdo por el cual la provincia de Buenos Aires cede un conjunto de instituciones científicas y educativas, como el Museo de Ciencias Naturales, el Observatorio Astronómico, un establecimiento agrícola-ganadero que tenía en una localidad cercana a La Plata, Lomas de Zamora, es decir, el famoso establecimiento de Santa Catalina, y otro conjunto de instituciones para conformar así esta nueva universidad que va a ser la tercera universidad nacional que se crea en Argentina, en una capital de provincia como es la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Y el proyecto de González es esencialmente modernizador de ese sistema universitario. ¿Por qué? Porque él va a poner énfasis en dos dimensiones. La primera, la investigación científica. Intentar crear unidades académicas que impulsen la investigación científica en Argentina. Y por otro lado, la segunda gran dimensión de este proyecto de universidad que tiene González es vincular esa nueva universidad que se crearía en La Plata con el sistema productivo agropecuario bonaerense. Es así que se impulsa la creación en torno a las instituciones previas que yo comenté, es decir, el Observatorio Astronómico, se impulsa allí el estudio de las ciencias astronómicas, se impulsa en el Museo de Ciencias Naturales el estudio de las ciencias naturales y otro conjunto de disciplinas, y la formación de nuestros primeros biólogos, botánicos, zoólogos, la formación de físicos. Se va a crear un instituto de física en La Plata hacia 1909, que es muy importante porque además se contrata a especialistas alemanes, es decir, físicos alemanes van a llegar a La Plata para desarrollar este instituto, esta institución. Por ejemplo, Emil Bossi, que lo va a encabezar inicialmente. Y uno lo ve claramente este perfil de vinculación con el sistema económico productivo bonaerense, con la incorporación de una facultad de agronomía y veterinaria. La Facultad de Agronomía y Veterinaria en La Plata ya existía, era una institución previa de la provincia desde la década de 1890, había tenido un desarrollo previo en el Instituto de Santa Catalina y allí se formaron los primeros ingenieros agrónomos y médicos veterinarios del país. Y la incorporación de esa institución a la Universidad de La Plata va a significar que la formación de este tipo de recursos humanos para la gestión agropecuaria. Es decir, los médicos veterinarios y los ingenieros agrónomos van a ser piezas claves para la gestión, por un lado, del sistema productivo, es decir, vinculándose a empresas agropecuarias, a la sociedad rural, al Ministerio de Agricultura, desde el punto de vista del Estado, y fundamentalmente se va a impulsar que en ese espacio, en ese ámbito científico, que es la Facultad de Agronomía y Veterinaria, se impulsa la investigación en relación a las enfermedades que afectaban los vegetales de producción, es decir, las plantas de producción y los ganados, como puede ser el ganado vacuno, esencial en ese momento para el desarrollo de la economía pampeana y de interés para los sectores corporativos como era la sociedad rural argentina. Es decir, podemos pensarlo también que este modelo de universidad era renovador y tenía este énfasis científico y de vinculación económica por la ausencia, por ejemplo, de una facultad de ciencias médicas. Es decir, en La Plata no se crea una carrera de medicina. Inicialmente, en estas dos primeras décadas, no se crea una facultad de ciencias médicas, con lo cual marcaba una clara distinción con ese modelo de universidades que eran la Universidad de Córdoba y de Buenos Aires, en las cuales esas facultades tenían un peso importante. Buenos Aires tiene un peso muy importante de medicina y en menor medida abogacía, pero las dos eran determinantes y en Córdoba abogacía era muy importante. Entonces, La Plata, a la vez, muestra este rasgo distintivo por la ausencia de una carrera de medicina. Pero a la vez, la creación de una facultad de ciencias jurídicas pone el énfasis no tanto en
una escuela de abogados, una escuela de derecho, sino que se pretende que esa Facultad de Ciencias Jurídicas ponga el acento, coloque su acento en la formación de juristas, de doctores en ciencias jurídicas, y a su vez hay una inflexión hacia los estudios sociales en su interior. Por supuesto, todo esto es el diseño curricular, el diseño académico disciplinar. Este es el proyecto que tiene en mente y que propone a la provincia González, que lo propone al cuerpo académico y que él va a ser el gestor. Joaquín González va a encabezar este proyecto durante 12 años. Va a estar al frente de la Universidad de La Plata desde su organización en 1906 hasta 1918 que se retira. Y a partir de sus 4 gestiones, está allí durante 4 gestiones, lleva adelante una serie de procesos para crear este tipo de instituciones y darles este cariz, esta orientación que él pretende. Claro, cuando uno mira en perspectiva, es decir, los resultados en el desenvolvimiento científico, académico, ve que hay claroscuros. ¿En qué sentido lo digo? En que va a haber una importante matrícula, el estudiantado busca, por ejemplo, otra vez la Facultad de Ciencias Jurídicas para cursar Derecho, para recibirse de abogados. Va a tener peso también, por ejemplo, la carrera de farmacia inicialmente, y son menos buscadas las carreras que tienen que ver con las ciencias físicas, las ciencias naturales, la astronomía. Es decir, el Observatorio Astronómico tiene una baja matrícula estudiantil, las ciencias naturales tienen baja matrícula estudiantil, la misma Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias no tienen un importante número de estudiantes y a pesar de que en esta etapa tenían un presupuesto muy alto. Y contaba además con el establecimiento Santa Catalina, que era un predio de agrícola o ganadero de más de 700 hectáreas, 350, 780 hectáreas, que ahí funcionó una escuela para formar peritos agrícolas ganaderos. Es decir, y su matrícula siempre fue baja. Es decir, la formación de peritos agrícolas ganaderos fue baja a lo largo de todo este periodo. Lo que muestra es que el proyecto de González, de una universidad esencialmente que colocaba su énfasis en lo científico, en la investigación experimental y en lo productivo, mostraba distancia con el modelo original planteado. Es como decir, a diferencia de las 2 universidades preexistentes, Córdoba y la UBA, que tienen un perfil profesionalista, el modelo de Joaquín González y La Plata era un modelo más humboldtiano de investigación y vinculado a la producción más parecida a lo que serían las universidades estadounidenses del interior de los Estados Unidos, es decir, llamémosle un modelo alemán y americano. Sin embargo, como escribió Tedesco y Oslan, lo que predominó en la época y que sigue marcando el ADN de nuestra historia universitaria es la formación para la movilidad social o la formación del ciudadano y no tanto la universidad para el desarrollo económico. Exactamente, sí. Es decir, González tenía en mente las universidades también claramente del mundo anglosajón, ¿no? Norteamericanas. Lo que sucede es que, como vos decís, Juan Carlos, la educación superior es vista como una plataforma de promoción social, ¿no? Y hay un nuevo actor allí, que es estos sectores medios que han surgido de la nueva Argentina, ¿no? De la Argentina de la modernización del periodo 1880-1910, que ven en la titulación universitaria una clara forma de promoción social, ¿no? Y por eso apuntan a carreras como Derecho. Medicina, sí. Claro. Tampoco, a diferencia del modelo humboldtiano, había dedicaciones completas, estas eran mínimas, claro. Por lo tanto, la comunidad académica que se crea, perspectiva de hacer investigación sin profesor de dedicación completa pasa a ser una utopía. Una utopía, claro. En el proyecto formulado por González todo parecía muy claro, muy preciso. El problema es esto, por ejemplo, no hay dedicaciones exclusivas en esta etapa. Los recursos para el desarrollo de una comunidad científica en las áreas que ellos pretendían, astronomía, ciencias naturales, ciencias agronómicas y veterinarias o la física, necesitaban muchos recursos. Y evidentemente la Argentina no dejaba de ser un país dependiente y en este sentido la dependencia de la ciencia europea es muy fuerte porque se ve en la contratación del conjunto que se apela de científicos europeos, ¿no?
con lo cual mostraba las limitaciones que este proyecto podía tener, ¿no? Es decir, las limitaciones son, por un lado, provienen de las demandas de una sociedad que quiere carreras de promoción social, que los promuevan socialmente, y por otro lado la propia comunidad académica que no tiene los recursos para desarrollar en plenitud ese proyecto. Pero igualmente lo que uno puede ver en los análisis específicos sobre algunas unidades académicas es que hay un desarrollo relativamente importante de publicaciones científicas en el Instituto de Física, en Ciencias Naturales, es decir, en el campo de las ciencias veterinarias y agronómicas, ¿no? Y hay formación, lo más importante tal vez sea que se forman los primeros grupos, las primeras camadas de recursos humanos en estas disciplinas de modo importante, de modo sistemático, quiero decir, ¿no? Ahora veámoslo así, Joaquín González está hasta 1918, que coincide con la reforma universitaria. Por el otro lado se habían creado las academias a fines del siglo XIX y en el caso de Córdoba estaban los profesores vitalicios. La reforma se da en Córdoba. Y ¿qué pasaba con la Universidad de La Plata? Brevemente, y me gustaría ver con posterioridad a la reforma del 18 la trayectoria de intelectuales que no abrevaban tanto en el irigoyenismo, la Unión Cívica Radical, sino en intelectuales de izquierda. Sí. En primer lugar, lo que vemos que en La Plata, lo que se denomina la reforma universitaria, surge de un pequeño también conflicto, como en Córdoba, de un conflicto en su facultad de agronomía y veterinaria. Allí se produce un conflicto que luego se genera y amplía y tiene la influencia clara de lo que está sucediendo en Córdoba. En Córdoba el conflicto, las protestas estudiantiles, las movilizaciones y huelgas comienzan en el 18 y se prolongan en ese año. En La Plata el gran conflicto sucede en el año 1920. Y es un conflicto muy violento con movilizaciones, protestas estudiantiles, es muy importante con ocupación de edificios, ¿no? Claro, Joaquín González ya había terminado su periodo cuando sucede lo que llamaríamos la reforma universitaria en La Plata, y los que lo suceden no van a tener, los rectores que lo suceden, o presidentes en este caso en La Plata, es decir, no dan cauce o desarrollan una política de enfrentamiento con el estudiantado. Entonces, eso va a generar una situación crítica en la universidad que las protestas estudiantiles se van a incrementar y van a producir una inflexión muy importante en el proyecto universitario gonzaliano. Es decir, lo que van a lograr las protestas estudiantiles es que el Poder Ejecutivo Nacional, en este caso el gobierno de Irigoyen, se aprueben nuevos estatutos. Se aprueban nuevos estatutos en 1920 que dan causa a gran parte de los reclamos estudiantiles, que están, en general, son los mismos que están sosteniendo en Córdoba y que habían logrado obtener allí y en Buenos Aires. Y entre ellos no solo está la participación o injerencia estudiantil en el gobierno de la universidad y otras medidas de participación, y que podríamos denominar democratización de la universidad, sino también una profunda inflexión en el modelo del perfil profesional y curricular de la Universidad de La Plata. Lo que podemos ver es que en La Plata hay una profunda hay una profunda renovación a nivel académico profesional. Es decir, vemos que hay desplazamiento de los viejos núcleos de profesores que eran los fundadores junto con González, y hay renovación en ese sentido del personal docente y científico. Hay un intento también en algunas unidades académicas de impulsar la investigación científica, que era otro reclamo en La Plata de los estudiantes, y también hay una inflexión... Extraño, porque no forma parte del ideario de otras casas tanto de la UBA como de La Plata, perdón, de Córdoba. De Córdoba, claro. En La Plata hay un reclamo, por ejemplo, por el desarrollo de prácticas de investigación más sistemáticas, que estaba originalmente en el proyecto, pero que en algunas unidades académicas el profesionalismo y la docencia absorbían toda la actividad académica. Está este reclamo y hay una tercera cuestión que diferencia a La Plata de las universidades de Córdoba y de Buenos Aires, que es básicamente, por ejemplo, la reacción espiritualista o antipositivista. En La Plata, liderados por el filósofo Alejandro Korn, ¿sí?, hay una inflexión humanista. Se intenta crear y desarrollar carreras que tengan que ver con que den cuenta de la crisis de civilización que ha desatado la Gran Guerra Europea,
y la revolución bolchevique, que están en el escenario, en el contexto, en la coyuntura histórica en la cual se escriben las protestas estudiantiles. Entonces, esta inflexión humanista lleva a la creación de una facultad de humanidades en La Plata y lleva al desarrollo más pleno, más integrado de carreras humanistas. Estos son rasgos más singulares de La Plata, ¿no? Y que creo que la singularizan frente a las otras experiencias reformistas. Y con respecto a la renovación que produce a nivel académico, a nivel de los profesores, lo que vemos es que van a incorporarse un número importante de jóvenes profesores muy entusiastas, por ejemplo, por lo menos en sus escritos, de la nueva aurora que abre en el mundo la revolución bolchevique, ¿no? Y apoyan en este caso, por ejemplo, la llegada al decanato de la Facultad de Ciencias Jurídicas de La Plata de Alfredo Palacios, que ya era un consagrado dirigente político socialista, separado en este momento del partido, pero logran que sea elegido por la nueva asamblea estudiantil y de profesores reformista, que sea elegido decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Sí, en 1922, Palacios es elegido decano de esa facultad. Palacios va a impulsar en sus 3 años, 4 de decano, una amplia reforma del plan de estudios, la incorporación de lo que se llama el sistema de enseñanza por seminarios y la apertura de esa casa de estudios a las nuevas doctrinas e ideologías, es decir, desde el marxismo, pasando por la socialdemocracia alemana, la constitución alemana de los años de la década de Weimar, de la República de Weimar. Es decir, hay un impulso de renovación ideológica y científico muy importante. Y el énfasis que coloca Alfredo Palacios es vincular las ciencias jurídicas con la historia, las ciencias sociales y la investigación experimental. En la Facultad de Ciencias Jurídicas se va a crear un laboratorio de psicología experimental para fundamentar los estudios de derecho vinculados a los estudios sobre el trabajo. Es decir, se van a vincular la psicología experimental para que fundamente una nueva legislación laboral, una nueva legislación obrera, con lo cual se ve la inflexión socialista que toma esta gestión, ¿no? Por supuesto, en esa década del 20, lo que podemos ver y que se ve con claridad en La Plata y en otras facultades también, o en las otras 2 universidades, es la circulación de intelectuales universitarios de izquierda. Es decir, Palacios es uno de ellos, pero luego, hacia el final de esta década, el filósofo Alejandro Korn se va a sumar, ¿no?, al Partido Socialista. En 1931 se afila al partido, pero su adhesión al partido es de los años 20. ¿Qué papel jugaron en el golpe del 30? Los intelectuales, los universitarios reformistas tienen un papel complejo y participativo, ¿no?, en el golpe del 30. ¿Por qué? Porque reclamaban la renuncia de Irigoyen. Es decir, en el clima, en el contexto de crisis económica y social con el cual estaba la Argentina hacia el 30, a la cual se agrega una fuerte crisis política y de liderazgo de Irigoyen, por ejemplo, Alfredo Palacios reclamaba la renuncia de Hipólito Yrigoyen. En este momento ya no estaba en La Plata, él estaba como decano de la Facultad de Derecho de Buenos Aires, ¿no?, decano de la Facultad de Derecho de Buenos Aires. Y reclaman él, Carlos Sánchez Viamonte, muy conocidos reformistas, Julio Víctor González, reclaman la renuncia de Irigoyen y las diatribas contra el gobierno radical son tremendas. Emparentan allí un gobierno vinculado a la corrupción, a prácticas de violencia, a un caudillismo senil, como le atribuían a Irigoyen, incapaz de gobernar una democracia argentina. Evidentemente, un segmento muy importante de ese reformismo equivocó el rumbo allí y participó creando un clima de... ¿Y las autoridades de la universidad no participaron también? Bueno, hubo autores, claro. Es decir, hubo rectores participantes en el golpe de Estado, ¿no? Es decir, que además... Yo en este sentido diferenciaría estos reformistas que estoy nombrando, que van a llegar hasta el último límite en la crítica a Hipólito Yrigoyen y se detienen allí. Una vez ocurrido el golpe de Estado de José Félix Uriburu, dan marcha atrás. Es decir, reclaman la rápida institucionalidad, que se restablezca
la Constitución, es decir, rechazan al régimen militar que rápidamente se transforma en una dictadura, ¿no? No son de los que participan en esos días, porque además son perseguidos. Palacios, González y otros sectores reformistas. El movimiento reformista cae bajo la persecución del gobierno de Uriburu. Pero sí, el rector de la Universidad de Buenos Aires va a ser uno de los partícipes de ese golpe, ¿no? Ya con Justo, ¿cómo se desenvuelven los intelectuales de izquierda hasta el 43, digamos? Sí, en la etapa del gobierno de Agustín Justo, es lo que podríamos llamar la restauración neoconservadora y ese régimen de fraude y de represión política, gran parte de los intelectuales de izquierda se reincorporan a las universidades. ¿Sí? Que son autónomas. Son autónomas, logran reincorporarse a las cátedras. No estaban intervenidas. No, salvo breves momentos, como la Sala Anchorena en Buenos Aires, pero en general recuperan y regulan su vida institucional de modo autónomo. Y entonces la izquierda intelectual se incorpora a la vida universitaria, continúa. Sí, se incorpora nuevamente a la vida universitaria. Alfredo Palacios lo sintetiza muy bien, Alejandro Korn también. Bueno, Alejandro Korn se había jubilado ya, ¿no? Pero sus discípulos de izquierda, socialistas, pueden desarrollar una carrera académica relativamente sin sobresaltos, a pesar de que es una década marcada por la represión ideológica, la censura. Hay persecuciones ideológicas importantes, con casos testimoniales como pueden ser del discípulo de José Ingenieros, por ejemplo, ¿no? Ponce, Aníbal Ponce, que es perseguido y tiene que irse del país, pero no es el único, hay varios casos, ¿no? Esta izquierda, en los años 30, estos sectores intelectuales y un amplio arco de los sectores intelectuales de izquierda y liberales van a participar de lo que podríamos llamar los grupos antifascistas. Van a ir sumándose ante el avance irrefrenable en Europa del fascismo en Italia y del nazismo en Alemania con Mussolini y Hitler, se van a vincular a grupos antifascistas y van a participar en actos, movilizaciones, en rechazo a las prácticas fascistas, en rechazo y denunciando lo que eran esos experimentos. Por supuesto, la Guerra Civil Española, es decir, lo lleva a ellos al lado de la República y a defender la República, ¿no? Pero se acentúa allí un fuerte grado de intolerancia ideológica, porque evidentemente allí ahora lo que está en juego son dos perspectivas. La perspectiva fascista, que avanzaba, parecía incontenible después con la invasión a la Unión Soviética, y la perspectiva democrático-parlamentaria liberal, a la cual estos sectores de izquierda se suman, ¿no? Se suman y hasta el propio comunismo se suma, ¿no? Apoyando luego del cambio de la línea política de la Tercera Internacional. Estos intelectuales van a llegar hacia 1943 con su permanente crítica al fascismo y también al régimen político conservador. Lo caracterizan a los gobiernos de Justo y luego a su sucesor de Ortiz y de Castillo como un régimen corrupto, fraudulento, marcado por la represión y el fraude electoral. Y Alfredo Palacios era rector de la Universidad de La Plata. Alfredo Palacios, a la vez que es senador, claro, Alfredo Palacios, a la vez que es senador nacional, logra ser elegido por la Asamblea Universitaria de La Plata rector de la Universidad Platense a partir de 1941, y uno puede ver allí, en un breve rectorado que él tiene, hasta el 43, un ensayo de proyecto de nueva universidad, pero de la que debían surgir la nueva dirigencia intelectual y política que dirigiera el país. Lo que estaban preparando era eso. Lo que le interesaba a Palacios, allí, lo que lleva adelante como proyecto académico, era vincular el estudio científico de esa universidad en relación a los problemas de la sociedad argentina, los problemas económicos, sociales, laborales, ¿no? Claro, el golpe de Estado del 4 de junio... Del 43. Claro, del 43. Interviene las universidades y corta esto. Corta esto, Palacios, en realidad no es intervenida, sino que Palacios renuncia previamente y su vicepresidente, su vicerrector es nada más ni nada menos que Gabriel del Mazo. Renuncian y se suman a lo que podremos llamar, en los años 1944 y 45, a ese arco opositor al régimen militar y que después se vuelve antiperonista, se suman a la oposición, ¿no? Porque identifican al régimen militar de Ramírez, Farrell y de Perón como un régimen fascista. Para ellos, en Río de la Plata está surgiendo un régimen fascista y ven emerger a partir del 17 de octubre con
los trabajadores en las calles, la gran movilización del 17 de octubre de 1945, para ellos eso simboliza una especie de marcha sobre Roma, ¿no? Es decir, y ven emerger un líder político al que no pueden identificar por su lado de la expansión de los derechos sociales y laborales, sino que lo ven como un manipulador demagogo de masas incultas políticamente, analfabetas políticamente y analfabetas de modo también letrado, ¿no? Entonces, pasan lo que podríamos llamar de posiciones antifascistas a posiciones antiperonistas y van a nuclearse y van a hacer su apuesta y su campaña por la Unión Democrática, que va a terminar, bueno, siendo derrotada en las elecciones de febrero de 1946, ¿no? Esos docentes ya renunciado Palacios, con la intervención, ¿hay expulsiones o renuncias obligadas de docentes intelectuales de izquierda? Sí. O radicales, digamos, claro. Sí, sí, sí. ¿En La Plata? Sí, en La Plata se produce una importante salida de profesores y de persecuciones, en el sentido policial, por ejemplo, ¿no? Y su activismo muy importante en lo que se llama la resistencia civil, entonces lo lleva a oponerse a las nuevas autoridades universitarias, a abandonar las cátedras, a no tomar exámenes, por ejemplo, a tomar los exámenes, las mesas de exámenes, no presentarse. Y van a participar, digamos, es un momento de muy fuerte politización del cuerpo académico. Y las ideas del reformismo van a ser relanzadas en ese momento como parte del programa democrático que se quiere oponer a lo que ellos ven como una amenaza de nuevo fascismo. Mientras el fascismo está hundiéndose en el mundo, consideran que en Argentina está resurgiendo. Ahora bien, la derrota electoral que pone en escena un nuevo actor como los trabajadores, como el movimiento obrero, los descoloca por completo. Consideraban estos intelectuales de izquierda que la clase obrera no podía haber votado a Perón, sino que tenía que votar a sus líderes naturales y sus partidos de clase, como podían ser el Partido Comunista o el Partido Socialista. Sin embargo, van a incidir, más el Partido Socialista que otra cosa que el comunista, en una imagen del peronismo como fascismo. Totalitarismo, régimen totalitario, Perón un líder totalitario. El comunismo va a tener más variaciones, ¿no? Sus intelectuales y el partido mismo, pero los socialistas van a considerar la etapa como una etapa de fascismo, ¿no? De un régimen totalitario. Y estos intelectuales van a estar en la oposición, con matices. No es lo mismo la posición de Alfredo Palacios, Carlos Sánchez Viamonte y Julio González, el hijo del viejo Joaquín González, no es la misma que otra parte del Partido Socialista, ¿no? Por ejemplo, que Américo Gioldi, ¿no? O Antonio Solari. Hay diferencias, matices en sus posiciones, porque ven que el peronismo está llevando adelante un programa mínimo que el propio Partido Socialista se había propuesto, es decir, de conquistas laborales y sociales. Pero sí, el fenómeno peronista, es decir, el arribo de una gran sociedad de masas, un nuevo movimiento político de masas, con un liderazgo como el que lleva adelante Perón, es decir, lo lleva a redoblar los argumentos que ya habían esgrimido en alguna medida contra Hipólito Yrigoyen. Con algunas diferencias, pero evidentemente ven que lo que llaman el analfabetismo político y letrado de las masas, ¿sí?, ha llevado este resultado político de una nueva dictadura. Y en estos años que van del 1945 a 1955, estos intelectuales están marginados del sistema universitario. Alfredo Palacios, Carlos Sánchez Viamonte, un joven Enrique Anderson Inver, están en los márgenes, Francisco Romero, José Luis Romero, están en los márgenes. Se dedican a lo que se denominaría generar espacios culturales alternativos, en revistas, cenáculos de estudio, el famoso Colegio Libre de Estudios Superiores, la Universidad Popular Alejandro Korn en La Plata. Pero claro, esa peregrinación en el desierto durante una década, desde 1945 al 55, va a generarles sus frutos. Su empedernido, enfático antiperonismo va a generar que la mayoría de ellos logre reincorporarse a las universidades y sean promovidos a cargos importantes, académicos o culturales, o reconocidos intelectualmente de modo muy importante en la caída del peronismo. O sea, a partir de septiembre, octubre del 55 comienza otra historia para ellos. Gracias, Osvaldo. Muchas gracias, Juan.